Abrimos la sesión de esta comisión de las personas mayores. Saludamos a todos nuestros senadores, a nuestros invitados, secretarios. ¿Tenemos cuenta? Sí, presidente. Se han recibido una presentación del Hogar de Cristo en que acompaña una minuta de la Dirección Técnica Nacional, Apoyo, Cuidado y Desarrollo de la Autonomía de la Dirección Social Nacional, con sus principales planteamientos en torno al proyecto de envejecimiento positivo. Otra de la Alianza por la Defensoría de las Personas Mayores, en que envía documento con sus observaciones, indicaciones y comentarios. Una carta de la Agrupación de Adultos Mayores Clotario Rifo, de la comuna de Coyhaique, en que hace referencia a este proyecto y se lo remitió a su señoría porque era dirigida a usted. Y don Michael Toledo Ortiz, presidente de la Organización de Derechos Mayores, en que pide audiencia para asuntos relativos a la competencia de la comisión. Hoy día está invitada la señora Ministra de Desarrollo Social, que va a participar por vía remota y que me hizo presente que ella tenía hasta las 12:15 porque después tiene otro compromiso que debe atender. No, perfecto. Tiene tiempo la ministra. Vamos a hacer rápidamente la palabra, entendiendo el tema, cuando nuestra ministra va a tener tiempo para exponer las indicaciones que hace el Ejecutivo. Solamente, presidente, para que usted considere la fecha en que podamos recibir a don Michel Toledo, que nos está haciendo esta petición y que seguramente le envió también a varios de los que estamos presentes, porque creo que es importante escuchar la opinión de ellos sobre los proyectos de ley y las iniciativas que ellos están en curso. La audiencia la vamos a tener presente, secretario. Senador Kusanovich. Gracias, presidente. No, quería pedir si podríamos ampliar el plazo del día viernes para la recepción de observaciones, ya que hubieron algunas que llegaron un par de minutos atrasadas y quedaron fuera. Pues, secretario, ¿procedimiento para eso? Sí, pedirlo a la sala un nuevo plazo. Las dos senadores están en la misma situación. Bien, lo pediríamos hoy día entonces el aumento de plazo. Normalmente el Senado no tiene problema para acceder a eso, para que las indicaciones que han presentado los senadores puedan ingresar. Y eventualmente, si a alguien le queda todavía más, esto le va a permitir también a los demás eventualmente ingresar alguna idea. No, en la sala. Nosotros pedimos, normalmente nos piden plazo. ¿De qué estaremos hablando? Es un tema más que nada por el... Un par de horas o un día, cuando más, porque las indicaciones fueron presentadas, están hechas, pero están fuera de plazo. Recording stopped. Es pedir un día más y que las presenten en la Secretaría de la Comisión. Recording in progress. Sí, bien. No sé, podemos pedir un par de días si es que alguien tiene interés en presentar algunas indicaciones, si es que no... Lo resolvemos hoy día en la sala. ¿Ya? No avisan los senadores nomás que están, si es que hay algo, para concordarlo en la sala. Por favor, si dejan el acceso a la ministra y los funcionarios del ministerio, al Zoom. Gracias. ¿No está todavía por ahí? Seguramente el Ejecutivo, si están atentos. Mientras el Ejecutivo hace la conexión, nos vamos a suspender unos minutos.
bienvenida, señora Janet. Un saludo afectuoso, obviamente, para usted y con el mayor interés en escucharla respecto de... Sabemos más que tiene limitaciones con el tiempo, pero tiene el tiempo como para presentar las indicaciones así que le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, señor presidente, y por intermedio un saludo a todos los senadores de la Comisión de Adulto Mayor. Quiero, en primer lugar, reiterar la necesidad para nosotros de tener un proyecto de ley de envejecimiento digno, activo y saludable. ¿Por qué? Porque creemos que el cambio del concepto de positivo a digno implica reconocer que para que el envejecimiento sea un proceso positivo, efectivamente necesitamos evidenciar las vulnerabilidades que viven las personas mayores y que hay una necesidad de generar las condiciones de bienestar social para lograr que estas vulnerabilidades no se traduzcan en un envejecimiento en condiciones no dignas. Por eso es que queremos no solamente avanzar en este proyecto, sino que tener este enfoque de manera transversal en todas nuestras reformas estructurales, además de las medidas específicas que se requieren para las personas mayores. Por ejemplo, en la reforma del sistema de pensiones, por ejemplo, en la implementación del Sistema Integral Nacional de Cuidados y, por ejemplo, en la reestructuración del modelo de atención que está llevando a cabo la ministra de Salud basado en la atención primaria. Respecto a las indicaciones, quisiéramos en primer lugar agradecer el ánimo de trabajo en conjunto que se ha dado en esta comisión, tanto con el Ejecutivo, en todas las reuniones prelegislativas que han tenido los asesores, como también con la sociedad civil organizada para poder sacar un proyecto de ley que contribuya a un cambio de paradigma respecto a la vejez. En particular, queremos agradecer las observaciones hechas al Senado y al Ejecutivo por parte de las diferentes organizaciones colectivas y a nuestros expertos. En específico, las indicaciones presentadas por el Ejecutivo reflejan fundamentalmente la adecuación de la legislación a los estándares de derechos humanos de los tratados internacionales ratificados por Chile, teniendo como marco de referencia general la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificadas el año 2017. En ese sentido, se incorpora como un objeto de la ley el promover y proteger el pleno goce y ejercicio de todos los derechos y libertades de las personas mayores en condiciones de igualdad con los demás, con el fin de contribuir a su plena inclusión y participación en la sociedad. Junto con ello, se incorpora un catálogo de principios que van a guiar la aplicación e interpretación de la ley, estableciéndose un estándar definido con respecto a los derechos humanos de las personas mayores e incorporando principios como equidad e igualdad de género. El enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de las personas mayores y el enfoque de curso de vida, que en la práctica implica que uno tenga presente las vulnerabilidades y vulneraciones de las personas mayores, así como también tener presente que todo lo que hagamos en las etapas anteriores de la vida se va a ver reflejado en las condiciones de vida que tengamos en la tercera edad. Se agrega un título nuevo al proyecto sobre los derechos de las personas mayores y los deberes del Estado en torno a su protección, destacándose el derecho a la igualdad y a la no discriminación por edad en la vejez, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal, el derecho a la participación e integración comunitaria, entre otros. Por otro lado, se recogen las observaciones respecto a la definición y alcance del concepto de abandono social realizado por la Corte Suprema en su informe, agregándose un título nuevo que define el abandono social y entrega directrices
a los tribunales de familia sobre el establecimiento de medidas cautelares en caso de que se constate. Respecto al capítulo sobre el contrato especial de trabajo de la persona mayor, se decide retirarlo, pues la medida de flexibilización de la jornada laboral y la suspensión del contrato surten el efecto contrario a la protección de los derechos laborales de las personas mayores, así como porque topan directamente con el proyecto de 40 horas que estamos presentando. Sin perjuicio, nuestro gobierno está abierto a que encontremos una fórmula que dé protección a la mayor cantidad de personas mayores que trabaja en la informalidad por miedo a perder beneficios sociales dada su condición de trabajadores. Por último, queremos reiterar, señor presidente, por su intermedio, nuestra voluntad de trabajo en conjunto con el Senado, con las organizaciones y con los ciudadanos en general, para revisar todas las indicaciones con el fin de lograr un texto que sea armónico y consensuado y que contemple una visión integral del envejecimiento y la vejez. Queremos realmente avanzar en garantizar que las personas puedan vivir dignamente en Chile y en particular contribuir a la felicidad de las personas mayores en la última etapa de la vida y que realmente, quisiera agregar, esta se transforme en la edad de oro, digamos, a diferencia de lo que sucede actualmente. Por su intermedio, eso es todo lo que quisiera agregar, presidente, y por su intermedio solicitarle, si es posible, darle la palabra a nuestra directora subrogante Senama, la señora Claudia Asmar. Por supuesto, señora ministra, muchas gracias y tiene la palabra Claudia. Muy buenos días, señor presidente. Gracias, ministra. Por su intermedio, señor presidente, quisiera, comentar algunas cosas a los honorables senadores que están ahí en la comisión respecto de la oferta programática que tiene Senama para poder cumplir y establecer y propender a lo que la ministra ha relatado dentro de este proyecto de ley. En Senama tenemos una parrilla de oferta programática que está cubriendo beneficios de residencia como productos estratégicos y cuidados a largo plazo, fomento de la participación activa a través de envejecimiento, positivo y saludable. También tenemos fondo de subsidio a establecimientos de larga estadía que pretenden sus componentes, además de dar subsidio a aquellas residencias e instituciones públicas que administran el IAM sin fines de lucro, tener un componente del fondo acompañando que establece que el servicio de adulto mayor cumpla en apoyar procesos de obtención de autorización de reconocimiento a los establecimientos de larga estadía para adultos mayores. Por lo tanto, eso es algo que está dentro del programa del gobierno a través de la implementación de la legislación del Sistema Nacional de Cuidado. Y finalmente comentar que cuidados y de largo plazo es un pilar fundamental dentro de esta nueva administración en términos de organizar la oferta programática, de homologar comunas y aumentar, esta cobertura y también hacer un reconocimiento al rol de las cuidadoras. Eso, ministra y señor presidente. Bien, muchas gracias, Claudia. Ministra, ofrezco la palabra, senadores. Si no tengo algunos comentarios, ministra. Bueno, primero que nada, obviamente destacar, no hicieron hay un fructífero trabajo, ese trabajo de coordinación para efectos nuestros queda absolutamente de manera permanente, ministra, en este proceso, Claudia. Así que nosotros tenemos la mayor voluntad, toda la disposición para lograr de que esta norma salga lo mejor posible.
Yo destaco, ¿verdad?, en las propuestas que se han señalado en relación a este capítulo, este título nuevo, en relación a los derechos de las personas mayores, algo que reclamaron algunas instituciones. Yo, efectivamente, previo a este tema, hemos tenido todos diversas reuniones. Tuvimos la última mesa técnica el jueves de la semana anterior a la semana regional, oportunidad en la cual nos logramos reunir con diferentes entidades. Entre ellos, ustedes mismos también se han juntado con ellos, la Sociedad Geriátrica y Gerontológica de Chile, la Comunidad de Organizaciones Solidarias, la Fundación de Envejecimiento Activo y Saludable, la Defensoría de las Personas Mayores, la Unión Nacional de Pensionados, la Asociación Nacional de Adultos Mayores de Chile, la Fundación Clotario Bless, Cajas de Chile, Hogar de Cristo, Conecta Mayor de la Universidad Católica, entre otras. Y muchas también de las indicaciones veo que están contenidas en el mensaje, en las indicaciones que ustedes presentan, y otras más también las incorporamos precisamente a través del propio trabajo de los parlamentarios. El tema nos parece súper relevante, el tema de los derechos de las personas mayores, ministra, que está contenido en la propuesta que hacen ustedes como indicaciones. Lo mismo pasa con el título segundo, las acciones del Estado. Creo que le confesamos que en la gestión de la tramitación anterior habíamos tenido por parte del Ejecutivo ciertas aprensiones a usar determinados verbos porque pudieran significar algunas dificultades el día de mañana en la demanda por parte de personas mayores en relación a garantizar determinados tipos de derechos. Por lo tanto, el título segundo que establece acciones del Estado fija en realidad una serie de condiciones y además en el artículo 14 ustedes plantean las líneas de acción. Solamente, ministra, yo creo que vamos a tener que avanzar en alguna conversación. El tema del contrato especial de trabajadores de las personas mayores nace sola y exclusivamente a consecuencia del tema de estos casi más de 600.000 adultos mayores que hoy día trabajan en la más absoluta informalidad y con todos los riesgos que eso significa. No son pocos, son mucha gente y muchos lo hacen, como usted muy bien señala, ministra, a consecuencia del temor, a veces infundado, ¿ya? Porque hay regulaciones sobre este particular de que la pérdida de determinados beneficios. Yo entiendo que ustedes sacaron esa norma de esta tramitación. Yo creo que no veo ningún inconveniente, ministra, en la medida que busquemos alguna vía alternativa, no sé, alguna reforma a través directamente del Código del Trabajo, que lo remitamos a otra comisión, pero creo que tenemos que hacer algo sobre ese particular. Por lo tanto, nos parece súper interesante lo que tenemos hoy día por delante. Sigamos con esta coordinación técnica legislativa y bueno, entiendo que aquí nos va a permitir evidentemente avanzar en una ley bastante más robusta. Veo también que hay muchas coincidencias en las indicaciones que se presentaron por entidades. Ustedes mismos le cambian el título y hablan de, originalmente, el proyecto de envejecimiento positivo. La propia Sociedad Geriátrica y Gerontológica hablaba ellos de envejecimiento activo, más que ponerlo en tema conceptual, y ustedes lo amplían en ese sentido a digno, activo y saludable. Entonces yo creo que evidentemente nos hacemos parte de una realidad mucho mayor. Ministra, ¿qué más? Vamos a iniciar este trabajo técnico, esperamos contar con el Ejecutivo a lo largo de la tramitación permanentemente en esta sala. Nosotros hoy día, algunos senadores nos pidieron aumentar un par de días probablemente el plazo de indicaciones porque ingresaron minutos después del término del plazo y el Senado, curiosamente, 15 minutos después le cerró las puertas. Así que nosotros hoy día seguramente vamos a pedir una pequeña margen de más, así que para que los senadores ingresen esta sugerencia y a partir de la próxima semana nos abocaremos al estudio de cada una de las indicaciones, ministra, y le agradecemos su disposición. Esperamos que el Ejecutivo nos esté acompañando permanentemente acá en presencial o por Zoom, como ustedes lo estimen, pero que tengamos la mayor lupa posible, ¿verdad?, ambos, para hacerle el seguimiento al proyecto en la tramitación en particular. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio de los senadores. Solamente quisiera agregar que efectivamente ya estamos en contacto con el Ministerio del Trabajo para empezar a buscar mecanismos para proteger a estos 600.000 adultos mayores informales. Entonces, dentro del trabajo que vamos a hacer en conjunto, esto es algo que nuestros asesores van a estar encargados de hacer seguimiento propio porque entendemos perfectamente la posición de la Comisión en el sentido que
no podemos dejar a estas personas desprotegidas. Por último, solamente quiero decir que más allá del proyecto y de la discusión que estamos teniendo, más bien en el ámbito legislativo, para nosotros, no solamente para nosotros, estoy seguro para la mayor cantidad de personas en el país, es una preocupación muy importante el tema del envejecimiento, por la manera como están envejeciendo las personas en el país. Puede estar toda una vida trabajando, cuidando hijos, entregando su persona a la comunidad, están en general en situaciones muy precarias. Primero, por todo el prejuicio, el ageism, el prejuicio con las personas mayores. Nosotros, por ejemplo, acá no tenemos cosas que son tan básicas como que sea prohibido y que se cumpla la norma de prohibir preguntarle edad cuando se postula trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, porque efectivamente como no tenemos en estos momentos un cambio de paradigma en términos del foco en salud, para las personas mayores muchas veces todo lo que tiene que ver con enfoque de vida no se cumple y los adultos mayores llegan en una situación muy precaria. Y tercero, porque efectivamente esta situación precaria los hace vivir en una situación muy poco digna, aislados, invisibilizados, sin acceso a protección social. Así que más allá de lo que estamos conversando formalmente, quiero reiterar, presidente, mi compromiso personal para que ley realmente responda a las necesidades de los adultos mayores del país. Muy bien, muchas gracias, ministra. Se da yo creo que vamos a trabajar en ese sentido, valoramos esa disposición, sinceramente lo valoramos, y le ofrecer la palabra, senador Vázquez. Gracias, presidente. Quizá más que del proyecto mismo, y aprovechando la disposición que hemos observado en las conversaciones que hemos tenido con la ministra a través suyo, presidente, es saber si están manteniendo un trabajo y si no, para fortalecerlo con los municipios en general, porque la política pública a veces se concreta en muchas ocasiones de mejor forma cuando los municipios también tienen un trabajo muy similar. No siempre el Estado llega a todos los rincones por diversas razones logísticas, y la ministra lo sabe bien, pero sí el municipio de norte a sur. Entonces, saber si se ha iniciado ya un trabajo con ellos en este tema y eventualmente en otro ministro y su equipo, y si no, el llamado a hacerlo, porque a veces incluso los recursos pueden complementarse de muy buena forma, y la política pública del Estado siempre llega mucho más rápido a través de los gobiernos comunales. Gracias, presidente. Sí, bueno, sabemos que los municipios son aliados esenciales para el Senama, así que ahí hay bueno, le dejamos esas consultas. Y lo otro, ministra, en una de las reuniones que sostuvimos, y esto en el tema de la coordinación con el interministerial con vivienda, hay un subsidio para la reparación para la aislación térmica de viviendas. Y este subsidio que se aplica a través del Ministerio de la Vivienda, coincidentemente estoy presidiendo esa misma comisión, ministra, así que podemos hablarlo también con el ministro. El tema de este subsidio de aislación térmica ha tenido un inconveniente precisamente al aplicarse en propietarios adultos, personas mayores. ¿Y por qué? Porque la persona mayor tiene un tamaño de una vivienda que fue creciendo a medida que fue creciendo su familia, y cuando vienen a aplicar este subsidio, le aplican el beneficio, se le otorga el beneficio, pero cuando van a hacer la evaluación, como su casa es más grande, le piden un cofinanciamiento que excede, en la mayoría de los casos, excede de toda posibilidad de financiar. Le cuento el caso en mi región, nomás tengo situaciones donde piden 4 o 5 millones de pesos a un adulto mayor, evidentemente que es imposible. Y ellos mismos planteaban, ¿por qué mejor ese tipo de beneficio no se aplica a un espacio que la propia familia resuelva qué es lo que quiere aislar? Por ejemplo, el dormitorio, la cocina y el baño, y excluir, ¿verdad? Y no dejar excluido a todas las personas mayores de esta condición de inaplicabilidad del subsidio por el requerimiento del cofinanciamiento. Me pareció una súper buena sugerencia. Oiga, pucha, si el subsidio cubre para
aislar térmicamente 40 metros cuadrados y eso 50 metros cuadrados y eso, qué bueno que el adulto mayor exija, opte ahí por cuál espacio, si no va a poder aislar toda su vivienda, porque no va a tener esa capacidad de cofinanciamiento. Y por lo tanto se están desistiendo de esos subsidios. Pero bueno, aislémosle por lo tanto la cocina, el espacio, el dormitorio, el servicio higiénico, los baños, no sé, cosas que resuelvan ellos mismos. Creo que ahí se está perdiendo un beneficio en esos mayores por un problema de coordinación que perfectamente podrían aplicarse. Y lo último, ministra, me preguntan aquí, preguntar o saber la edad de alguien no es problema, sin duda que no. Si lo es por ella, si es que es por ella se discrimina, ¿no es cierto? Y ahí es donde tenemos la gran diferencia y la necesidad que se ha planteado muchas veces de empezar a promover y gestar una cultura de envejecimiento en este sentido. Hasta a veces la nomenclatura, hasta los detalles de una persona mayor siempre con un bastón inclinado, ¿verdad? Va generando un estereotipo Abuelito. Así es, una vejez. Y me gusta mucho lo que dice la sociedad, que la vejez comienza con el nacimiento, así que el envejecimiento comienza con el nacimiento y es bueno tenerlo presente. Ministra. Sí, bueno, yo voy a dejar a Claudia que conteste las preguntas porque tengo que retirarme en otra reunión, pero solamente decir primero que efectivamente no solamente en este ámbito, sino que en todos los ámbitos nosotros estamos trabajando fuertemente con las 3 asociaciones de municipios. Y en particular en estos momentos estamos haciendo en conjunto con ellos un catastro de personas que requieren cuidados, entre ellos los adultos mayores y también de cuidadores. Porque necesitamos avanzar con rapidez, por lo menos a cubrir las necesidades de los adultos mayores en términos de cuidado, que es algo que no tenemos. Y con respecto a el tema de indicaciones, nosotros efectivamente estamos abiertos a considerar y a apoyar la coordinación interministerial y sin duda nuestros asesores y Claudia van a hacer seguimiento con el ministro de Vivienda. Y por cierto, cuenten con nosotros para lo que se requiera de si es necesario coordinar algo al interior del Ejecutivo. Con esto yo quisiera agradecerle, despedirme y Claudia queda con ustedes. Bien, muchas gracias, ministra. Un saludo cariñoso, que esté muy bien y estaremos en contacto. Muchas gracias por la presentación y por la oportunidad de tenerla acá también hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, ministra. Por su intermedio, señor presidente, quisiera complementar la respuesta al senador respecto de cuál es nuestro trabajo con los municipios. Desde Senama articulamos con la red de todas las comunas y los territorios, es un factor preponderante para el éxito de nuestros programas, de tal manera que, por ejemplo, voy a ejemplificarlo, comunas amigables trabajamos directamente con el municipio, igual que cuidados domiciliarios, porque en general el 70% de nuestros aliados y operadores son los municipios, tanto para establecimientos de larga estadía, los GEIAM, para los programas de cuidados domiciliarios, que eso es un servicio que se le presta a la persona mayor con dependencia moderada o severa en su domicilio, coordinado a través del municipio y da empleabilidad a cuidadoras de la propia comuna. También, por indicación de la ministra, ¿cierto? En esta nueva administración coordinamos con las delegaciones presidenciales, gobernadores, de tal manera de articular la red en beneficio de nuestros usuarios respecto de la oferta programática que tenemos. Toda nuestra oferta programática no sería posible sin la articulación intersectorial. Sumarme respecto a lo segundo que usted preguntaba de los subsidios, lo vamos a, de aislamiento, vamos a hacer un seguimiento, pero también contarles que con esta administración también hicimos un convenio con el Ministerio de Energía, de tal manera que ellos nos están ayudando a refaccionar iluminación en los establecimientos de larga estadía de Senama, que por su antigüedad de construcción, ¿cierto? Eran lugares muy lúgubres y además eran muy altos en el costo del gasto energético y ellos hicieron proyectos y hemos mejorado también esa intersectorialidad. No solo articulamos con los municipios, gobernaciones, sino que también con otros ministerios para poder, ¿cierto?, propender y mejorar la calidad de vida de las personas mayores que son usuarias de nuestro servicio.
Y finalmente comentar lo que usted decía, que también me hace mucho sentido lo que usted comentaba respecto de desde que nacemos, estamos en un proceso, ¿cierto?, de envejecimiento, y es el enfoque del curso de vida a la cual la República de Chile, ¿cierto?, está asociada por la convención. Entonces, solamente agregar ahí que el edadismo que decía la ministra no tiene que ver solo con que nos pregunten la edad, sino que tiene que ver también que solo por el aspecto o pensar que somos personas mayores de 60, entonces tenemos menor energía física, menores capacidades, hay que cuidarlos, ¿cierto? Y qué mejor prueba de ello es lo que pasó con COVID, ¿cierto? Restringimos por salud, restringimos y los aislamos, y fue un problema en que limitamos la autonomía. Así que eso, señor presidente. Bien, Claudia, muchas gracias. Mira, te comento, en total se presentaron hasta ahora, sin este plazo adicional, 96 indicaciones. Por lo tanto, va a ser súper bueno que ustedes también, además de las que presentan ustedes, revisen las que van a presentar los parlamentarios, que acogemos a su vez gran parte de las ideas que nacen desde diferentes organizaciones, porque en algún minuto también vamos a requerir la opinión de ustedes sobre ese particular, ¿ya? Lo segundo, respecto al tema del tema de la ley de accesibilidad universal, hubo un reclamo que nos plantearon reiteradamente los mayores en cuanto a la exigencia de atención preferente que tienen hoy día por ley, que dicho sea paso, incluso se fue perfeccionada recientemente, complementariamente, hace poco tiempo atrás, creo que en octubre del año recién pasado, se aprobó una norma complementaria respecto a la atención preferente de personas mayores y discapacidad. Pero sin embargo, dicen, las personas mayores siguen yendo a las 6:30 de la mañana a los consultorios para pedir hora, y eso evidentemente que incluso personas con discapacidad tempranamente en los recintos de salud, cuando hoy día hay una norma expresa de atención preferente. Yo creo que ahí hay algo también de coordinación interministerial con salud para ver cómo se presenta esos detalles de coordinación, que además los sistemas informáticos hoy día permiten hacer un seguimiento bastante más acucioso. Lo segundo, también se presentó, y a propósito está el mismo aquí el senador Kusanovich, en este tema de accesibilidad universal, alguien parece que se extralimitó en el tema del COVID y eliminaron todos los espacios de descanso dentro de algunas entidades públicas. Por ejemplo, en el aeropuerto, por decirte algo, o en los supermercados, o en general en cualquier lugar, prácticamente la gente no tiene dónde sentarse. A decir, no tiene dónde descansar. Me refiero a personas mayores o personas con discapacidad. Y aquí el Kusanovich tiene la mejor experiencia porque él lo vive toda la semana en el aeropuerto, pero esto me lo plantearon, fíjate, sectores de la comunidad. Y lo último, también me planteó una muy buena idea, el tema de la estadística y la información, Claudia, como que se hace necesario generar un sistema de generar información estadística de afectaciones o de temas vinculados a las temáticas del adulto mayor. Hay algunas universidades que han hecho un gran trabajo en ese tema, incluso en una entidad de adultos mayores nos decía, donde hay, en el tema de los medicamentos, después de todo este debate que se ha generado en relación a las ventas de los medicamentos desde los laboratorios a las farmacias versus el valor de los productos de los laboratorios hacia el Estado, y esta diferencia del 85% del valor de las recetas generó mucho impacto en la discusión pública de las últimas 2 semanas. Y nos planteaban, a propósito, entiendo que la Universidad Católica sacaba un IPC de las personas mayores, ya que era una cifra bastante interesante, y adultos mayores nos plantearon si era factible incorporar dentro de los estudios de este tema el hecho de que aquellas personas mayores que tienen enfermedades crónicas con recetas médicas, ¿verdad?, permanentes, gente que vive tomando eternamente su medicamento, algún mecanismo, ¿verdad?, de cómo enfrentar, porque dice que para ello el tema de los medicamentos es de una alta incidencia el costo mensual en relación a sus escuálidos ingresos.
Y yo me acuerdo de esto, perdón Claudia, por el debate público que hubo con esta diferencia de precios de 85%, es impresionante lo que pasa en ese sentido. Y además porque el Estado, aquí está el senador Castro también, se hizo un alto trabajo para ver la ley Senabat, de cómo el Estado intervenía en este tema, y hubo una amplia discusión respecto a ese particular, de cómo hacer bajar los precios de los medicamentos. No nos olvidemos de la colusión de la farmacia en su oportunidad. Te lo comento, Claudia, porque quizás en una de esas pueden surgir algunas alternativas, y algunas son meramente administrativas, como el tema de las zonas de descanso en espacios públicos para mayores, o aplicar la ley, y eso sería bueno a lo mejor que instruyeran desde el Estado, instruyeran a toda la administración del Estado de que existe esta ley y que las personas mayores y las personas con discapacidad tienen atención preferente en la administración pública. Senador Keiter. Gracias, presidente. Saludar a Claudia por su intermedio y comentar que comparto plenamente con ustedes sobre la necesidad, la pronta necesidad de tener estadísticas más claras justamente con nuestros adultos mayores, nuestras personas mayores. Especialmente ahora que el censo se posterga, y me gustaría saber si por parte de ustedes como Senama tienen algún plan B al respecto. Creo que también las fiscalizaciones al respecto de, en general, están fallando en Chile en todos los temas, y justamente uno de los importantes temas y lo que nos convoca acá en esta comisión es sobre las personas mayores, los CELEAM que están trabajando de manera clandestina, en donde claramente hoy día el Estado muchas veces puede hacer vista gorda de sancionar justamente instituciones clandestinas, vuelvo a repetir, que si se cierran no tendrían dónde dejar, o no tendría el Estado cómo hacerse cargo justamente de estos adultos mayores. Y muchas veces hacen esta vista gorda de decir, entre que están trabajando de manera ilegal pero tienen a 20 personas adultas adentro, y que no sabríamos como Estado qué es lo que hacer. Yo creo que el Estado justamente tiene que hacerse cargo, tiene que fiscalizar, tiene que tener un plan B para llevar justamente a estas personas a un hogar que como corresponde y con la reglamentación que corresponde. Y en relación a la atención de la salud pública, que también comparto mucho ahí con el senador, es preocuparnos también en este trabajo interministerial que muchas veces escasea por todos los gobiernos de turno, y que creo que es bueno coordinarlo, y preocuparnos del transporte público. El transporte público hoy día, que la verdad que es un tremendo problema, una gran complicación para las personas mayores y las personas en específico también que tienen algún grado de discapacidad, especialmente en regiones donde acá el transporte público en la región metropolitana tiene una mejor calidad, pero muchos buses o micros que están mandando a regiones son dadas de baja prácticamente acá en la región metropolitana, mandan a regiones una calidad de microbuses que muchas veces no son lo adecuado, y que claramente pasan a ser un gran problema para las personas que tienen dificultad en la movilidad, y que a la larga le impide justamente subirse, bajarse, si no es por la ayuda de alguna persona que esté cerca de ellos. Así que eso, Claudia, en el fondo era transporte público, preocuparse ojalá de trabajo interministerial, las estadísticas, cómo las podemos actualizar, y también las fiscalizaciones, que creo que hoy día se están haciendo mucha vista gorda, y las fiscalizaciones tienen que aumentar y mejorar en el país. Gracias. Bien, ¿algún otro senador? ¿No? Claudia. Bien, presidente, por su intermedio contesto algunas consultas que nos hicieron. Respecto a la accesibilidad universal, quiero comentarle que estamos trabajando en eso con un convenio que tenemos primero con MISAL, Ministerio de Salud, para ver cómo ellos pueden ejecutar esta garantía que tienen las personas mayores en atención de salud. También esto se interrelaciona con articular también con este mes que viene la conmemoración del buen trato, en que estamos también invitando a otras entidades públicas a entender la importancia del trato, de las salas de espera, de la transformación de los protocolos que habían a raíz de la pandemia en distintos ámbitos que afectan a las personas mayores, como usted decía, en salas de espera, porque eso son restricciones que vienen desde salud
y que nosotros con esta mesa que tenemos estamos manejando esos protocolos a raíz también de las modificaciones continuamos cuidándonos paso a paso. Así que comentarle a los senadores que estamos trabajando en eso para que esto se cumpla. Respecto a las fiscalizaciones, senador Creditel, las fiscalizaciones, establecer que las fiscalizaciones de los establecimientos de larga estadía para adultos mayores corresponden a las Seremis de Salud, a los servicios, al Ministerio de Salud. Lo que nosotros como Senama hacemos y lo que nos convoca y nos preocupa es acompañar y supervisar el deber de cuidado de las personas mayores que están dentro de esa residencia. Y nos hacemos parte de las denuncias cuando en esta búsqueda del buen trato y la vulneración de derechos de las personas mayores que residen, vemos que hay alguna vulneración de los derechos, que esto se rige por un decreto de MinSal, decreto 14, que también dentro de Senama trabajamos con MinSal para modificar lo que es el reglamento que establece el funcionamiento de establecimientos de larga estadía que está en Contraloría, que es el decreto 20. Finalmente, abundar ahí con que tenemos un programa dentro de Senama, que es el Fondo de Subsidio, que tiene dos componentes que van abocados a esos establecimientos de los cuales usted se refería, que tienen que ver con aquellos que no tienen resolución sanitaria, que es que desde Senama tenemos dudas sociosanitarias, ¿cierto?, acompañan a esos ELIAM que cumplen con el 60% del 60% de lo que requiere la fiscalización de los Seremis de Salud para poder ir acompañándolos para que consigan su resolución sanitaria. Y esto también se aboca, tenemos un registro que aproximadamente hay 1.200 establecimientos de larga estadía a nivel nacional, 900 de ellos tienen registro sanitario y aproximadamente 400 son establecimientos clandestinos. Y nosotros acompañamos, hacemos un trabajo muy conjunto con los Seremis de Salud para fiscalizar estos recintos y desde el punto de vista de Senama, siempre cuidando de la vulneración de los derechos de las personas que ahí residen y haciéndonos cargo de articular con todos los entes y actores, con familias, que pudiesen hacerse cargo cuando la vulneración de derechos, ¿cierto?, está presente, denunciando fiscalía, haciéndonos parte de eso. Respecto a las estadísticas, también esta información, acojo lo que ustedes dicen de la estadística de otros fármacos. Hoy día, por ejemplo, estamos con la subsecretaría, con la encuesta ENDIDE, que es una encuesta de discapacidad y dependencia, que nos va a permitir, y que tiene un ámbito específicamente para las personas mayores, poder ver cuántas personas mayores de los hogares tienen dependencia o discapacidad, y poder establecer con ese número, ¿cierto?, algunas medidas para las políticas públicas que vienen específicamente para el Sistema Nacional de Cuidado, que es un pilar de esta administración. En transporte, entiendo que, ¿cierto?, como ministerio, la ministra se está relacionando para poder mejorar las condiciones que hoy día tenemos, y nosotros a través de Senama, con el programa de Comunas Amigables, hacemos iniciativas para que la comuna, el municipio, pueda derribar esas barreras y articular para poder complementar con los municipios esas dificultades que hay en las comunas del desplazamiento de las personas mayores y el transporte público. ¿Sí? ¿Se cortó, Claudio, usted? No, ahora sí. Ahí Gracias, sí. Perdón, perdí la señal de nunca. Eso es lo que, no sé si me faltó alguna, señor presidente, pero es lo que puedo dar respecto a las consultas y comentarios. No, muy bien, Claudia. Tenemos harto trabajo por delante, así que la coordinación entre usted y nosotros en la tramitación de esto la destacamos, la vamos a valorar especialmente en lo que va a señalarse. Así es que nos queda una buena tarea ahora. Vamos a esperar, ¿verdad?, lo que se resuelvan ahora para el plazo de este nuevo, cerrar este capítulo de estas indicaciones. Quiero también, de paso, además, Claudia, de agradecerle a ustedes, también agradecer a todas las instituciones que estas últimas semanas nos han
ilustrado también con sus ideas, con sus visiones. Hay mucho interés, bueno, no cabe duda de que este es un tema que motiva y genera vastos sectores. Así que vamos a estar también, quiero a través de esta sesión agradecerle a todos quienes de una u otra manera han participado en este proceso. Así que la próxima semana seguramente iniciaremos el análisis ya de las indicaciones, procesos de votación, para sacar este proyecto también y que se vaya al segundo trámite de una vez por todas a la Cámara de Diputados. Así que todavía le queda todavía que correr. Muchas gracias, Claudia. Nuestros saludos a la ministra y senadores. Nos estaremos encontrando ya la sesión que viene. Así que, Claudia, muchas gracias y queda tu segundo despedida, ¿no? Gracias, señor presidente, a todos los senadores por considerar y por relevar el tema, como decía la ministra, de la importancia de las personas mayores. Aquí hay todo un equipo desde el Ministerio que estamos trabajando para mejorar eso e implementar en conjunto con el diálogo de la sociedad civil y, por supuesto, la importancia que ustedes le dan y la relevancia a que este proyecto de ley pueda, cierto, ser que aporte al envejecimiento digno, activo y saludable de las personas mayores. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti también. Bueno, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Nos estamos viendo.